pregunto a ustedes, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo podrían argumentar ustedes que no es un homicidio en el caso que se diera un hecho como tal, que no es un homicidio simple, sino en su momento es un homicidio preterintencional? Yo lo que sí necesito en la clase, por eso recordarán ustedes que al inicio de la clase algunos de ustedes decían, miren, va a pasar listado y todo, ¿verdad? Por cuestiones de requisitos de dejar constancia de esto, sí vamos a empezar a ver el listado y en su momento en la próxima clase ya les pasaría yo el listado como tal. Por eso les dije que ahorita se anotaran, ¿verdad? En la bandeja de mensajes para poder dejar ahí constancia de su nombre y número de carnet. Asimismo, también pedirles que todos pues tengan en su perfil la fotografía, ¿verdad? Porque algunos pues ingresan por medio de su teléfono celular o alguna computadora, alguna tablet, entonces a veces me aparece al momento de aceptar a algunos con el tema de que me aparece que es persona ajena a la página de la universidad también, entonces vamos a ir viendo todos esos aspectos en el transcurso del curso, ¿verdad? Entonces, lo que sí me interesa es que cada uno de ustedes tenga ya de acá en adelante esa participación en clases, y les digo esto ¿por qué? Porque el derecho penal en Guatemala es eminentemente oral, ¿verdad? Es decir, ustedes, el proceso penal guatemalteco es oral, entonces ustedes no van a poder, quien vaya a ejercer el derecho penal no lo va a hacer de forma escrita, digamos, ¿verdad? Como por ejemplo civil, notariado, mercantil y todo esto, sino en su momento ya es oral todo el proceso penal. Y de esto, pues me interesa que cada uno de ustedes tenga también la argumentación, pero no solo argumentar, sino también tener el conocimiento. Y esto lo vamos a lograr a través de la interpretación de la norma. Quien tenga su código penal a la mano, quien lo utilice, quien va a ser quien va a poder utilizar, va a tener el manejo de leyes como se debe, ¿verdad? Entonces, Juan Francisco está levantando la mano, por favor, se le concede el tiempo. Gracias, licenciado. Lo que vemos aquí es una diferencia en la comisión del acto o del hecho, porque el homicidio preterintencional, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, es darle muerte a una persona sin tener la intención de hacerlo. Un ejemplo que podríamos tener es que yo quisiera golpear a alguien, pero ese golpe le provocó la muerte. Mi intención no era matarla, pero a consecuencia del acto, esta persona perdió la vida. Entonces, yo creo que esta clasificación ya está contemplada dentro de los atenuados y privilegiados que se había mencionado en la clase anterior. Claro, bueno. Ese es su argumento, digamos, su argumento del hecho como tal. Ahora yo le pido a usted que me sustente legalmente su pretensión o su petición respecto, digamos, al encuadramiento de su conducta como un tipo penal de homicidio preterintencional, no solo sustentado en el artículo 126, sino en otro artículo, en otra norma legal del Código Penal. Está bien, hija, ahorita voy a ver, que me recuerdo que lo había leído por aquí. Lick, si gusta, en lo que yo encuentro la parte esa que había leído, si hay participación de algún compañero, si usted así lo decide, y en eso yo lo busco. Con mucho gusto. Miren, aquí lo que me interesa es que todos hablen. Miren, en mi clase a mí me interesa la participación. Como les digo, acá es mejor que nos equivoquemos acá que logremos entre todos pues buscar la respuesta correcta, poder buscar el fundamento como tal, y que esto no lo vayan a hacer ustedes y para que vayan perdiendo el miedo, ¿va? Para a futuro cuando ustedes se sustenten a un examen técnico profesional, ya tengan ustedes la habilidad de plantear, la habilidad de poder argumentar, no solo técnicamente, sino jurídicamente también, ya usando el léxico jurídico adecuado al curso, como lo es Derecho Penal, ¿verdad? Entonces, a mí sí me interesa, pues les digo esto, porque cuando uno es estudiante, a veces entre menos me pregunten a mí mejor, y ahí van a ver ustedes a futuro, que esto es hablar, pero no solo hablar por hablar, sino tener el sustento y el fundamento. Entonces, voy a ir preguntando, ¿verdad? Porque yo creo que aquí, dentro de mi clase, es más participación, y yo lo que sí necesito es que la mayoría participe, y el que no participa, pues mejor lo vamos a hacer por listado para poder ir viendo también esta parte, ¿verdad? Porque aquí lo que me interesa es participación. Yo sé que algunos, cuando están haciendo un curso en línea, algunos hacen otra actividad entre los que están, pero esto pierde la atención hacia lo que se está trabajando. A ver, Wilson Gómez, lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sustenta usted un homicidio preterintencional utilizando la norma jurídica? Aún lo estoy buscando, Lick. Ya.
William Gudiel. No sé si está en línea William Gudiel. Estoy buscando si yo como lo justificaría sería que en base a las circunstancias atenuantes, así como el compañero Juan Francisco expuso, no fue con intención, no fue con dolo el hecho de que él le quisiera dar muerte a la persona. Ya. Le cargo su foto en su perfil, William, porfa. Sí, ahorita la acabo de cambiar, solo que no aparece en este momento. Muchas gracias. Bueno, vean, pues vamos a ir avanzando. Lo que sí me interesa es que cada uno de ustedes pues utilice, ¿verdad? El lenguaje jurídico o el lenguaje técnico para poder utilizar ese léxico jurídico que todos nos va a costar al principio, pero nos tenemos que ir adaptando. Entonces, les voy a dar la diferencia de un homicidio preterintencional con un homicidio simple. Entonces, para los que quieran tomar nota y los que quieran pues grabárselo más que en un cuaderno, en un código, sino más grabárselo uno en la mente y que esto les va a servir a futuro a ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Es importante que ustedes deben de observar que en el homicidio preterintencional opera en su momento de forma inversa a la tentativa de homicidio. ¿Cómo así, verdad? Entonces, el sujeto activo quería producir la muerte de su víctima, digamos, en una tentativa de homicidio y que por circunstancias ajenas no lo consigue. Pero en el preterintencional, el sujeto no quería causarle la muerte a la persona, y esta se produce, ¿verdad? Entonces, según lo que escribe Néstor ahí en la bandeja de mensajes, se puede ver reflejado ya al momento de integrarla, al momento de interpretar la norma y de argumentar legalmente, pues nos vamos a las circunstancias, ahí se recuerdan ustedes. ¿Causamos la muerte de una persona? Sí. ¿Bajo qué circunstancias? Entonces, en la muerte de una persona, para ver una circunstancia atenuante, porque ahí se recuerdan que son homicidios, en este caso, es el preterintencional, pero está dentro de la clasificación que ya les di a ustedes de las clases de homicidio, que estaba el homicidio simple y también teníamos el homicidio, en este caso, se recordarán, teníamos el homicidio atenuados, ¿verdad? Que tienen una circunstancia que lo hacen diferente al normal, al simple, digamos. Entonces, si es para menor pena, se recuerdan que les dije a ustedes que las circunstancias atenuantes disminuían pena, pero no solamente en decirlo, sino que la ley lo tiene que tener. Se recordarán que en las circunstancias que modifican la responsabilidad penal encontrábamos las atenuantes. Dentro de las atenuantes, artículo 26, numeral sexto, preterintencionalidad. Allí existe esa norma, existe esa parte de la ley que se integra entonces al momento de dar muerte a una persona. No haber tenido la intención de causar daño de tanta gravedad como el que se produjo, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes van a tener que interpretar esto en la ley y de una vez se los voy a ir adelantando. En el tema del examen, pues tienen que tener ustedes esa habilidad de poder encuadrar, digamos, la norma en un hecho como tal. Yo les puedo plantear un caso exactamente igual a todos, ¿verdad? Entonces, ya cada uno de ustedes tiene que tener la habilidad de poder integrar, de poder interpretar y de poder analizar. En el derecho penal, como en cualquier otra rama del derecho, una palabra dentro del texto, dentro de un texto, les puede variar el sentido de la interpretación de la norma conforme al hecho concreto. Podríamos decir que el derecho penal a veces es como muy subjetivo, pero va a depender del análisis, del razonamiento. Entonces, ¿cómo podemos llegar a entender esto? Leyendo. Si ustedes no leen la ley, si ustedes no pueden interpretar, esto es más de interpretación, es más de análisis para poder buscar el resultado o la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, en el caso de la preterintencionalidad, ¿cómo voy a identificar yo un homicidio simple con un homicidio preterintencional? Por ejemplo, a alguien, como decía en el día anterior, si yo me dedicaba solo a armas, pues ahora ya voy a cambiar mis ejemplos, ya no por arma de fuego, porque si no, para todo el tiempo arma de fuego y después uno puede venir y decir que como fue arma de fuego, solo el arma de fuego es lo que yo sé que con eso es una muerte, ¿va? Entonces, para matar a una persona, recuerdan ustedes, puede utilizar uno cualquier objeto, ¿verdad? Entonces, podemos ver nosotros que si a alguien le lanzan una piedra y le pegan, digamos, si le pegan en la espalda, pues hay posibilidades que le causen lesiones, ¿verdad? Pero si le pegan en la cabeza, dependiendo el tamaño de la piedra, dependiendo la posición, dependiendo la fuerza, toda esta parte, ¿verdad? Entonces,
Si yo le tiro una piedra a alguien y la piedra es de un tamaño regular y le pego en la cabeza y se muere, entonces ahí podría haber una argumentación de un homicidio preterintencional. Decir, mire, yo lo que quería era asustarlo, lo que le quería era pegar, pero nunca lo quise matar, ¿verdad? Y de repente tenía buena puntería y le causa la muerte. Entonces, podríamos ver, digamos, encuadrar esta conducta en un homicidio preterintencional. Es decir, el sujeto va a decir, sí, yo quería pues causarle un daño, pero no lo quería matar, ¿verdad? Entonces, pero va a depender del hecho como tal. Porque imagínense que alguien le da a otra persona, ahí sí le da 10 puñaladas, ¿verdad? Con un cuchillo, con un puñal, le da 10. ¿Ustedes consideran que habría intención o no de matarlo? Por la cantidad, digamos, de golpes o en su momento de lesiones que le causó en la integridad física de una persona. Entonces, va a depender mucho del hecho. Oscar Coroy, dígame. Sí, muy buena tarde. Buenas tardes. Lo que yo le entiendo en la preterintencionalidad, licenciado, es cuando alguien causa un daño mayor al que no se quería causar, como usted lo indica. Claro. Por ejemplo, ustedes saben que hay personas que padecen del corazón, ¿verdad? Que no pueden llevar algún impacto o alguna emoción muy fuerte. Imagínense que alguien de ustedes venga y le haga una broma a un compañero y el compañero estaba mal del corazón o que estaba malo el azúcar, lo espantan, se le sube el azúcar y a consecuencia de eso muere. ¿Hay homicidio o no hay homicidio? Homicidio preterintencional, ¿no? Porque usted no Claro, tenía ese dolo, por así decirlo. Claro, entonces No veamos. tenía intención de matarlo, sino que solo hacer una broma, ¿verdad? Exacto, entonces miren, pues también alguien me ponía ahí, si alguien empuja a otra persona y es de manera, digamos, involuntaria, a veces se da dentro de los trabajos o algo así que está realizando uno y una fuerza exterior o imposible de detenerla, ustedes pueden empujar a alguien, ¿verdad? Y esta persona pues puede causar la muerte de otra persona en ese movimiento involuntario a veces que nosotros realizamos. Entonces es importante que ustedes manejen. ¿Y a qué voy con todo esto? Que es importante que ustedes vean, si a mí me dejan ligado a un proceso y me van a sentenciar por delito de homicidio, se recuerdan ustedes que a ese no le va a aplicar ningún sustitutivo penal, porque la pena es de 15 a 40 años. En cambio, en un homicidio preterintencional, a mí me pueden sentenciar en un homicidio preterintencional, por ejemplo, a la pena de prisión de 2 años, ¿sí? Esos 2 años, ahí se recuerdan ustedes, a esos 2 años de prisión, ¿qué beneficios se le pueden aplicar al sentenciado conforme a lo que hemos visto actualmente en el Código Penal? Quiero escuchar qué beneficios pueda darle. Digamos que a mí me sentencian el día de hoy a 2 años. 2 años de prisión, yo voy a decir, sí, efectivamente, pues yo espanté a la persona, lo asusté y en consecuencia de eso murió, lo acepto, yo nunca quise matarlo, yo solo quería hacer una broma y en consecuencia de eso murió y me declaro en su momento culpable yo mismo, ¿verdad? Para que me sentencien, pido la pena menor y en este caso Ángel García Chacón es mi abogado, yo le digo, Ángel, mire, yo me voy a declarar culpable, entonces necesito que usted vea qué me puede beneficiar si es que yo acepto los cargos, me puede beneficiar en algo, entonces, ¿qué me diría Ángel? Licenciado, buenas noches. Una circunstancia atenuante, Lic. Esa ya está porque es preterintencional. ¿Podría ser, licenciado, una pena inconmutable? Una conmuta, ¿verdad? ¿Qué es la conmuta? Yo no sé, ahorita usted es mi abogada, yo le digo, mire, ¿qué es conmuta? Sí, cuénteme, Fátima. Bueno, entonces ahí ya tenemos una conmuta, ¿verdad? Diego Castellanos me está levantando la mano, cuénteme. Sí, licenciado, buenas noches. Solo disculpe, fíjese que hay unos compañeros que todavía están intentando ingresar y al parecer la sala ya se llenó. Entonces están solicitando también ingresar a la clase. ¿Podría usted crearles una sala para que se adhieran a usted? Sí, está bien, un segundito. Por favor, gracias, muy amable. Entonces, veamos, pues. Lo que me interesa es que ustedes no solo aprendan el tema del verbo rector, el sujeto activo, sujeto pasivo, los elementos del delito, si hay dolo, si hay culpa, sino que lo que me interesa es que ustedes ya sepan
integrar la norma, ¿verdad? Al momento de saber si van a sentenciarlo, la persona a veces sí acepta, a veces uno como abogado tiene dos opciones. Ver cómo está la investigación, si yo veo que mi cliente, en su momento yo soy de abogado defensor, mi cliente efectivamente tiene concurren todos los elementos positivos de la teoría general del delito, él en su momento les confiesa a ustedes, decir, miren, ahí se recuerdan, nosotros tenemos un secreto profesional, y decirle, mire, efectivamente, pues yo sí hice tal cosa. Entonces, uno puede venir y decir, bueno, aquí el juez me va a dar, muy difícil me va a dar una sentencia absolutoria si ya todos los hechos o todos los elementos de prueba sí señalan la participación de él en el delito, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver es buscarle la interpretación y la aplicación de la ley y puede decir, bueno, lo van a sentenciar por homicidio preterintencional, sí, buscamos la pena menor a 2 años, esa pena puede ser conmutable, como también en su momento, ¿verdad? Recuerdan ustedes que pueda tener también una suspensión condicional de la pena, es decir, que la persona no cumpla el tiempo que le van a dar de prisión, sino que se le aplique algún sustitutivo penal. Entonces, lo que me interesa es que ustedes también sepan, ¿verdad?, aplicar el Código Penal, no solamente en decir que el delito es preterintencional y es porque es preterintencional, es solo así por así no se aplica. Néstor me indica también que el perdón judicial, pero en este Néstor no aplica el perdón judicial, tomando en cuenta que recordarán ustedes que en el perdón judicial lo que la ley establece ahí es que la pena de prisión, ¿verdad?, no exceda de 1 año o consiste en multa. Entonces, no le aplica. Siempre tienen que ver ustedes la pena porque dependiendo de la pena que tenga el delito y de la pena que puedan imponerle, se le puede aplicar una conmuta o se le puede aplicar algún sustitutivo penal. Sí, Karen. Y que en este caso el perdón judicial podría aplicar a lo que son lesiones leves, pienso yo. Ahora lo que es un homicidio no aplicaría. Por la pena, ¿verdad? Entonces, sí, siempre ustedes que quieran aplicar un sustitutivo penal, siempre que tengan que ver una conmuta, ¿verdad? Es como, por ejemplo, alguien me preguntaba en la clase anterior, de que si, en una clase de repaso, que si en el caso de un femicidio podríamos, él me preguntó que si todos los delitos se le podía aplicar rebaja de la pena, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y ahí esa ley sí es clara en establecer que cuando a una persona se le sentencie por el delito de femicidio, esta persona en su momento se le puede imponer una pena que va de entre 25 a 50 años y no podrá concederse la reducción de la pena por ningún motivo. La misma ley cierra entonces la aplicación de una rebaja de la pena, ¿verdad? Entonces, pero eso lo vamos a ir viendo conforme a las leyes penales especiales que vamos a ir viendo y el día de hoy vemos la primera. Entonces, quedamos con el homicidio preterintencional. Si hay alguna pregunta así o una duda así concreta, me la hacen ver. Si no, pasamos al siguiente porque tenemos que avanzar con nuestro programa y con nuestro contenido del curso. Entonces, si no hay más preguntas en este momento, dejamos ahí el homicidio preterintencional. Y se recuerdan entonces, es un homicidio que ¿por qué se le llama atenuados o privilegiados? Porque existe alguna circunstancia que lo hace diferente, que no es homicidio simple, que no es un homicidio en estado de emoción violenta, que tampoco es un homicidio en riña tumultuaria, sino es un homicidio preterintencional. En pocas palabras, es que alguien quiere hacerle un daño a alguien, causarle alguna lesión o algo, pero a consecuencia de eso produce la muerte, ¿verdad? Entonces, ese es un homicidio preterintencional. Lick, en este caso tendría que ser un homicidio que posea, ¿cómo se llaman los otros? Atenuantes. Tiene que existir algún atenuante. Pero algún atenuante para que sea este tipo de homicidio. Pero más es la preterintencionalidad, ¿verdad? ¿Qué es preterintencionalidad? Es causar un daño, pero no de la magnitud que usted quería. Por ejemplo, hay personas, o los que algunos de ustedes de repente han sido guardia de seguridad, y saben, ¿verdad? Que si, por ejemplo, en algún lado, en algunas normas de seguridad, en algunas capacitaciones que yo he estado, a veces vienen y explican, ¿verdad? Que si, por ejemplo, a mi empresa o a la empresa que yo estoy cuidando, entra alguna persona, a veces les dan la orden de que les tienen que disparar, pero que no les disparen en una parte vital del cuerpo, ¿verdad? ¿Y cuál es la parte vital del cuerpo? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la parte vital del cuerpo? O si alguien de ustedes sabe de seguridad, sabe esas partes vitales. Ajá. Sería el corazón, pulmones, ¿no? Riñones. Entonces, de la cabeza hacia la cintura, digamos, para cualquiera podría ser digamos, un área como vital en el cuerpo, ¿verdad?
pero imagínense que le digan, mire, dispárale a la pierna y le dispara a la pierna y en este caso le pega a la vena que atraviesa, no me acuerdo cómo se llama esa vena, yo no soy médico, ¿verdad? Entonces viene y le da, ¿perdón? Vena y arteria femoral. Femoral, va. Entonces en la vena femoral viene y digamos, por suerte, en su momento le pegan a eso y ahí, fijo, se va a desangrar y va a morir. Entonces, el disparo fue en la pierna. Probabilidades de morir fueron pocas, ¿verdad? Entonces la persona puede decir, mire, sí, yo, como se metió en algún lado, tal, yo quise espantarlo y de mala suerte le pegó ahí, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que yo vaya a argumentar que fue un preterintencional si el disparo lo tiene en la cabeza, lo tiene en el pecho, ¿verdad? Entonces, toda esa parte es lo que nosotros tenemos que saber para poder argumentar en su momento, ¿verdad? Ese homicidio preterintencional, dependiendo del daño que se causó para poder ver que producto de esa acción que emitió una persona se produjo la muerte de otra, ¿verdad? Entonces, es importante, como les digo, las circunstancias en las cuales ustedes van a ver ese tema de argumentación, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a dejar el homicidio preterintencional, pasamos al otro homicidio que me interesa el día de hoy, que también aquí todos los tipos penales son importantes, ¿verdad? Porque son recurrentes. Homicidios en Guatemala, el promedio mínimo, yo consideraría que a nivel nacional unos 20 homicidios diarios, ¿verdad? Y todos de diferente naturaleza, unos por hechos de tránsito, otros por arma de fuego, otros por arma blanca, algunos con propósito de matar a una persona por tema de extorsión, por venganza, por crimen organizado, por narcotráfico, por lo que ustedes quieran, se da las circunstancias de darle muerte a una persona. Entonces, pasamos al siguiente, que es el homicidio culposo. Este homicidio culposo, ustedes sabrán también, ¿verdad? Que el hecho, acá el verbo rector dice, al autor de homicidio culposo se sancionará con prisión de 2 a 5 años, cuando se causare además lesiones a otras personas o resultare la muerte de varias, la sanción será de 3 a 8 años de prisión. Entonces, aquí es algo importante con el delito de homicidio culposo. ¿Recuerdan ustedes entonces? El elemento interno del homicidio culposo es la culpa, ¿verdad? Aquí no hay dolo, aquí hay culpa. Y la culpa se puede ver como aquellas circunstancias. ¿Se recuerdan cuáles son las circunstancias o los elementos de la culpa? Eso está en la ley también. Para causar un hecho, primero lo que tienen que ver ustedes es que la persona esté realizando una actividad lícita, ¿verdad? Ese es el primer paso en la culpa, ¿verdad? Que esa actividad lícita que realiza puede existir dentro de la misma una imprudencia, una negligencia o una impericia. Entonces, ustedes tienen que manejar bien esos tres términos para saber cuándo hay culpa, porque el homicidio culposo no es solamente manejando un vehículo automotor, sino puede darse en otra circunstancia lícita que ustedes realicen, ¿verdad? La mayoría lo encuadra o lo enfoca en los hechos de tránsito, porque es una actividad lícita. Manejar, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿manejar un vehículo automotor es lícito o no es lícito? Le pregunto a Sofía Dardón. Sofía Dardón, no sé si me escucha. Si no me escucha, vamos con Pablo López, por favor. ¿Conducir un vehículo automotor es lícito o no es lícito? ¿Sería lícito, licenciado? Es lícito, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que la actividad de manejar un vehículo es lícita, ¿verdad? Pero nosotros cuando conducimos un vehículo automotor, a veces somos imprudentes, ¿verdad? Y a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado y aquí uno tiene que ser claro para poder comprender, porque a veces uno, lo que a veces evita es sus errores, ¿verdad? Yo me cometo un error, pero yo digo que no, porque soy perfecto, ¿verdad? Entonces, no, acá nosotros como humanos todos cometemos errores, a veces casi que todos los días, ¿verdad? Entonces, yo no sé si alguno de ustedes a veces se ha pasado un alto, en la antigua que son altos, ¿verdad? Entonces se han pasado un alto y a veces por hablar por teléfono o por estar hablando con otra persona o por ir pensando en otra cosa, ¿verdad? Entonces se pasan un alto. En la capital o en otros lugares donde hay semáforos, yo por lo menos a veces me he pasado el semáforo casi que cuando me da el rojo y paso, ¿verdad?
al final uno se vuelve imprudente, ¿verdad? No tiene que, porque se recuerdan ustedes que es la imprudencia. Cuando hablamos de imprudencia, es la falta, en su momento yo les indicaba, ¿verdad? Que la imprudencia es la falta de prudencia, es decir, cautela o precaución. De esta manera, vemos nosotros que pasarse un semáforo en rojo, la persona que se pasó en rojo es imprudente, porque al momento de pasar puede venir que alguien más le dio verde, se pasó, lo pasan tirando ustedes y a consecuencia de eso fallece. Entonces, la actividad que ustedes estaban realizando es lícita, ¿sí? Pero fueron imprudentes, no tuvieron la precaución necesaria y como consecuencia, pues le dan muerte a una persona. Entonces, ya vemos un elemento que va inmerso dentro del delito culposo. También puede existir, se recuerdan ustedes, que aparte de la imprudencia, puede estar la negligencia. Cuando nosotros hablamos de negligencia, se recordarán ustedes que les dije yo que la negligencia se refiere como la omisión más o menos voluntaria, pero consciente de la diligencia que corresponde a actos jurídicos con nexos personales y en la guarda y gestión de bienes. Es decir, yo puedo ser negligente también, ¿verdad? Puede existir una negligencia, y la negligencia en su momento es también no ponerle el debido cuidado a lo que estén realizando. Y por último tenemos la impericia, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de impericia, es falta de pericia, o la pericia como tal es la habilidad. Una persona puede decir que sí puede hacer algo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿todos pueden manejar? Puede ser que más de alguien medio puede, y me va a decir, yo sí puedo, ¿verdad? Pero si manejan ustedes un vehículo, por ejemplo, que no tiene peso, ¿verdad? Sin peso, o solo ustedes van conduciendo un vehículo, el vehículo pues en su momento les va a responder, y si ustedes llevan un vehículo con carga, mucha carga, a veces ese vehículo, si ustedes van en bajada o algo así, la falta de habilidad que ustedes puedan tener al volante puede ocasionar la muerte de personas. Si ustedes van en la carretera, han visto que a veces hay personas que van a algunos pick-up y llevan cantidad de gente, ¿verdad? O sea, cantidad que los carros como que se pararan, como que fueran lanchas, y de esa manera, pues al final ahí, primero, se dan los elementos del delito culposo si en caso pudiera existir algún tipo de, digamos, de hecho de tránsito y consecuencia la muerte de una o varias personas. Entonces, nos vamos al artículo 127. Acá es importante porque ustedes pueden ver que si la muerte, en el primer párrafo, si se da la muerte de una persona, solo una, entonces el autor de homicidio culposo se sancionará con prisión de 2 a 5 años. ¿Estamos claros ahí? Por favor, Sí. Cindy. Sí, licenciado. Sí, Cindy, cuénteme, Cindy. Licenciado, buenas noches. Yo tenía Buenas noches. consulta. En esto de homicidio culposo, usted decía sobre la negligencia. Ahí podría entrar que a una enfermera, sabiendo que algunos de sus pacientes medicamento y ella se lo diera, el paciente muriera, ahí entra el homicidio culposo. Claro, mire pues, a veces se da en la negligencia, por muchos lo asimilan como la negligencia médica, por ejemplo, ¿verdad? A veces la enfermera, una persona que está preparada, que sabe todo, pero de repente cambia el medicamento, ¿verdad? Se equivoca de uno en la vida, a veces, como le digo, uno como humano puede equivocarse en muchas razones, en su vida personal, en su vida profesional, en su trabajo, en lo que uno quiere, pero a veces tener el cuidado de una persona bajo esa garantía, por eso es que ustedes, al final, por ejemplo, si usted es enfermera o si alguien es doctor o todo, pues al final, igual que uno como abogado, ustedes cuando se gradúen les van a hacer el juramento legal, ¿verdad? De aplicar bien la ley, de brindarle asistencia al desvalido y un montón de cosas que uno dice. Pero ya cuando uno ejerce a veces se le olvida, ¿va? Y se va por otra vía. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Entonces, la persona que realiza una negligencia es persona que a veces conoce del hecho, o conoce de su trabajo, conoce de su acción de la que está realizando, pero a veces por un descuido se le olvida o hace algo diferente, y como consecuencia de ello alguien pierde la vida. Entonces, podría encuadrarse dentro de un homicidio culposo, ¿verdad? Entonces, veamos nosotros aquí lo que la ley establece. Primero, si solo es una persona que fallece en un hecho culposo, se le pondrá entonces prisión de 2 a 5 años.
Pero el párrafo aquí nos da otra circunstancia, digamos. Cuando el hecho causare, además, lesiones a otras personas o resultare en la muerte de varias, la sanción será de 3 a 8 años de prisión. Les voy a poner el ejemplo del homicidio culposo con hecho de tránsito porque son los más frecuentes, los que más se dan. Entonces, por ejemplo, usted va manejando un vehículo. A veces se da en el tema a veces de amigos, en tema de parejas, en tema de familia. A veces ustedes pueden darle jalón a uno de sus amigos, ¿verdad? Y vamos a algún lugar o vamos y si es viernes, como dicen los muchachos del cuerpo, lo saben, y se van a algún lado y de repente en el camino tienen un accidente. Del accidente muere el copiloto y los que iban en la parte trasera del vehículo, digamos, resultan con lesiones. Entonces ahí la pena, en su momento, puede ser entre 3 a 8 años de prisión, es decir, aumenta, porque aparte de que falleció una persona, se resultaron otros lesionados. O bien, si iban 3 en el vehículo, mueren los 2, menos el piloto, ¿verdad? Porque si el piloto fallece, ¿qué pasa si el piloto fallece? Ya no hay a quien culpar. ¿Y si yo soy copiloto? ¿Tendré alguna responsabilidad? No, porque el que va manejando es el responsable del vehículo. Claro, entonces aquí es importante, y se recuerdan ustedes que el derecho penal guatemalteco es de acto, ¿verdad? No en este caso, es el acto que realiza la persona y quien iba conduciendo, quien debería tener la habilidad, la precaución y todo lo demás, es el piloto, ¿verdad? Por eso es que algunos pilotos también a veces manejan sin licencia, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes en su momento puedan verlo. Alguien me decía ahí qué pasa con el tema de la... solo para corregirle a José Luis, el derecho penal no es personalísimo, sino es de acto, ¿verdad? Es de acto, es decir, la persona que ejecuta la acción es el responsable. Entonces, algo importante, alguien me decía también ahí en las preguntas que si en este caso, al momento de estar limpiando un arma de fuego, ¿verdad? Alguien de ustedes, por ejemplo, Sofía Arón me dice, ¿qué pasaría si tengo un arma de fuego, la estoy limpiando y accidentalmente se dispara y alguien muere? Cuenta como delito culposo. Puede darse según la forma en cómo se dio el hecho, ¿verdad? Entonces, porque en el arma de fuego, ahí se recuerdan ustedes, para que a una persona le extiendan una licencia de portación de arma de fuego, tiene que tener también ciertos exámenes, así como ustedes se van a evaluar en su momento de varias materias, en materia de obtener una licencia de portación legal de arma de fuego, también existen ciertos, digamos, elementos. Entonces, porque a veces en el caso de estar limpiando el arma de fuego, pues ustedes también les dan algún curso de cómo desarmar un arma, cómo limpiarla, ver las partes del arma, tener cuidado y como esto lo van a ver ustedes más adelante en materia procesal o en materia forense, ¿verdad? El tema de las armas de fuego, también con la ley de armas y municiones, que si nos da tiempo la vamos a ver, porque miren, acá a mí no me alcanza el tiempo para poder abarcar todo lo que tiene el derecho penal. También es tener el cuidado necesario para manejar en su momento, ¿verdad? El arma. Entonces es importante que nosotros sepamos que sí se puede encuadrar en un hecho culposo dependiendo las circunstancias que se dieron y dependiendo la forma, si hay algún testigo presencial, si hay alguna cámara, porque ustedes se han dado cuenta a veces en las noticias que sí sale o se puede evidenciar, por ejemplo, a través de un video en donde una persona a veces accidentalmente acciona un arma en contra de alguien más, ¿verdad? No es lo mismo a que yo salga en un video que estoy apuntándole a alguien de ustedes, ¿verdad? A que de repente yo estaba limpiando, estaban jugando y de repente a consecuencia de eso se conlleva el disparo y se causa la muerte de una persona. Podría también encuadrarse, como le digo, dependiendo de las circunstancias como tal. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿estamos claros? Ahí en el homicidio culposo puede existir, entonces, si solo muere uno, de 2 a 5, y si mueren 2 o más, o resultaran lesionados, de 3 a 8 años. Si el delito fuere cometido al manejar un vehículo, aquí la ley lo da bien claro, bajo influencia de bebidas alcohólicas, en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor, o cuando conduzca con temeridad, impericias manifiestas o en forma imprudente o negligente en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá al responsable el doble de la pena
que le corresponda, en caso de no existir alguna de estas circunstancias, la cancelación de la licencia de conducir de 1 a 5 años. Cuando hablamos del doble de la pena, ¿se recuerdan ustedes que acá, ya arriba, por eso me interesaba que ustedes pudieran ver el tema de las penas? ¿Por qué? Porque en ciertos tipos penales, en cierta norma jurídica, lo que establece muchas veces es que al conducir un vehículo bajo efectos de licor o bajo efecto de alguna droga, lo que pasa ahí es que la mente pues al final del sujeto que nosotros en materia penal le llamamos delincuente, aunque no sea delincuente, algunos de ustedes pues han manejado vehículo automotor bajo efectos de licor alguna vez, ¿verdad? Entonces, ustedes no son delincuentes, pero el Código Penal los va a marcar como delincuentes, ¿verdad? Una vez su conducta se encuadre y ustedes causan algún hecho. Entonces, de esa manera vemos cómo la ley muchas veces pues nos pone en una postura como que nosotros fuéramos delincuentes, ¿verdad? Pero alguna vez podemos nosotros estar inmersos en algún hecho, ¿verdad? Por alguna situación que a veces nosotros como humanos, les digo, a veces nosotros no logramos manejar nuestros impulsos y nos dejamos llevar por la actitud o por la cuestión de un hecho o de un acto como tal. Entonces, es importante que ustedes manejen esto. Ahí se recuerdan entonces que si una persona, y también les adelanto esto para futuro, los que se van a dedicar al litigio penal, que una persona bajo efectos de licor conduciendo un vehículo y comete un hecho culposo y resulta la muerte o la lesión de una persona, no va a tener derecho a un arresto domiciliario. Eso lo van a ver en materia procesal, pero yo una vez se los adelanto en esto. Si yo voy bajo efectos de licor manejando un vehículo, no me van a dar un arresto domiciliario, ¿verdad? Entonces, por lo común, tengo que iniciar mi proceso, me queda una primera declaración y me van en su momento a sujetar a un proceso penal, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo manejen. ¿Por qué? Porque se recordarán ustedes que cuando la persona maneja un vehículo bajo algún efecto, su mentalidad no es al 100, es decir, tiene un trastorno psicológico, si lo vemos, pero es provocado por el mismo agente, ¿verdad? Entonces, esto es importante que nosotros podamos tener en cuenta. ¿Sí, José Luis? Y perdone la pregunta, me causa duda, y pongamos de que el piloto vaya en estado de ebriedad, ¿va? Y vayan unos acompañantes, ¿va? El piloto fallece, ¿y qué pasa con las demás personas? Por ejemplo, si hubiesen daños, ¿quién paga todo eso? Se recordarán ustedes que la responsabilidad penal pues es de acto, es personal en su momento de la persona que en su momento realiza la acción. El vehículo habría que ver de quién es, porque también puede existir una responsabilidad civil, ¿verdad? Si la responsabilidad civil en su momento, el vehículo es de otra persona, podría deducirse responsabilidad civil al dueño del vehículo. Por eso es importante que ustedes de acá en adelante los vehículos que estén a su nombre, o que si ustedes ya vendieron un vehículo y todavía aparece el nombre de ustedes, ver que la otra persona haga el trámite, haga el cambio y todo, porque la responsabilidad civil puede existir, ¿verdad? Y ustedes pueden estar como terceros civilmente demandados dentro de un proceso para deducirle la responsabilidad civil. Si el vehículo era el que falleció y a quién le va a, digamos, cobrar las lesiones o algo así, no va a tener porque la persona falleció, ¿verdad? Si es en transporte colectivo, pues ahí podríamos ver el tema si el vehículo está asegurado. Porque si el vehículo está asegurado, pues la aseguradora en su momento tendría que hacerse responsable de los daños, dependiendo también el tipo de seguro. Porque eso lo van a ver ustedes más adelante en materia mercantil. Los seguros, pues acá en Guatemala le ofrecen a ustedes, o si alguien trabaja en un banco o alguna aseguradora acá que esté en clases, pues pueden ver ahí, nos puede explicar clases de seguros, ¿verdad? Seguros que abarcan una cosa, que abarcan otra cosa, daño contra terceros, y ahí cuando ustedes les venden un seguro, les van a ofrecer el cielo y la tierra, pero al final, ya al momento de un hecho como tal, cuesta a veces que le cumplan a ustedes digamos, en el resarcimiento de un daño si se ocasionara, ¿verdad? Entonces, así sería. Gracias, Lick. Gracias. Vamos al último párrafo, por favor. Dice, si el delito fuere causado por pilotos de transporte colectivo o de carga, será sancionado con prisión de 10 a 15 años y la cancelación de la licencia de conducir por el tiempo que dure la condena. Entonces vemos nosotros, ¿por qué? Alguien me preguntaba el día anterior, también recuerdo que me decían, ¿por qué a los de transporte de carga o el transporte colectivo la sentencia es mayor?
porque recordarán ustedes que para conducir un vehículo, ya sea de transporte pesado, de carga o de pasajeros, que es el colectivo, ¿por qué tiene más sanción? Cuénteme, Diego. Licenciado, disculpe, en este momento hay un compañero en la segunda sala que necesita hacer una pregunta. Con mucho gusto. Compañero Roberto. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Perdone la consulta. ¿Qué pasa cuando encuentran a una pareja teniendo relaciones sexuales en la vía pública y están bajo alguna sustancia? Miren, ahí nos salimos un poco del homicidio, ¿verdad? Nos salimos del homicidio culposo en el cual estamos. Pero muchas veces a estas personas, por lo común, se van por una falta, ¿verdad? Es discutible ya en el ámbito, digamos, en el ámbito profesional, en el ámbito más avanzado de la interpretación de la norma, porque algunos, pues, algunos autores y algunos especialistas en materia penal, procesal penal y en materia constitucional, establecen que el vehículo muchas veces es propiedad privada, es la privacidad de una persona. Sin embargo, explicarle a ustedes eso a un agente de policía no se los va a entender. Y me disculpa si hay un agente de policía, pero no todos, ¿verdad? Hay agentes de policías preparados académicamente y que ellos, pues en su momento sí ya comprenden que uno en su momento les explique la forma de cómo suceden los hechos, ya cuando ustedes como abogados y les toca que defender una postura de estas. Dentro del vehículo, eso pasa también con la PNC, yo les voy a explicar, también voy a salir un poco de esta parte. A veces hay personas que se quedan durmiendo en un vehículo automotor o en una motocicleta, ¿verdad? Ya van muy tomados y se quedan dormidos, ¿verdad? Entonces, habrá responsabilidad de conductores, ¿verdad? En el caso de tener relaciones sexuales, por lo común sí se lo llevan y a mí me ha tocado algunas veces ir a sacar a alguien de ahí y lo que hace uno buscar es en su momento algún tipo de falta, pagar una multa y que les vaya bien, ¿verdad? Entonces, para poder ver y a veces ya dentro del hecho concreto. Entonces, les digo, ¿hay delito o no hay delito? Cuando lleguemos ahí, más concretamente, vamos a analizar la norma. Ahorita no me quiero salir de acá porque nos salimos del tema. Entonces, solo le explico esto, pero que sí lo tenga en cuenta en su momento cuando ya lleguemos. Yo creo que no los vamos a dar con ustedes porque eso es penal 3, recuerdo yo, ya faltas y todo esto. Entonces, pero igual en su momento sí lo podemos analizar ya con más tiempo porque ahorita me interesa terminar con homicidios el día de hoy. Solo Amílcar Ramos me está... Sí, solo perdone, Amílcar y después le doy la palabra a Oscar. Buenas noches, Lick. Disculpe con una duda. Por ejemplo, acá y en todos los delitos acá más graves, por ejemplo, acá que usted nos explicaba de cuando un chofer capacitado comete, tiene un problema, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice de 10 a 15 años de prisión, pero en este caso no se le podría aplicar de ninguna forma alguna pena de menos de 10 años, ¿verdad? O sea, lo mínimo serían 10 años nada más. Mínimo 10 años, ¿verdad? Porque se recuerdan ustedes que en este caso la ley de tránsito, el reglamento y todo establece que para tener primero licencia profesional, porque para manejar un vehículo colectivo, entiéndase un taxi, un microbús, un bus, ¿verdad? También igual el tema de transporte de carga, porque ustedes adelante también verán en materia mercantil los contratos mercantiles. Dentro de ellos encontramos nosotros el contrato de transporte de pasajeros y el transporte de carga. En este caso, ellos tienen que tener la licencia tipo A, ¿verdad? Y la licencia tipo A tiene tiene una edad para que se la den, y dentro de las mismas, ustedes, los que tienen licencia de conducir, porque a veces, miren, a veces uno tiene sus documentos, a veces uno ha tramitado documentos y todo, y a veces uno ni le pone importancia a poder verificar qué tipo de transporte puede manejar uno, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden ver su licencia de conducir, por lo común ustedes van a encontrar en la parte del reverso, si son las nuevas o son las antiguas las que tengan, en la parte del reverso ustedes van a ver si depende de su licencia, si es tipo A, si es tipo B, si es tipo C, que para vehículos hasta de cuántas toneladas ustedes pueden conducir, y aún en algunos casos pudiendo recibir remuneración, es decir, alguna submulta por el tema de la conducción que ustedes puedan realizar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se les pone más al transporte colectivo? Porque ustedes se han dado cuenta que el derecho penal también en su momento puede cambiarse o lo pueden reformar dependiendo digamos, los cambios sociales que puedan darse.
ustedes se han dado cuenta que los hechos de tránsito o de transporte colectivo, pues un bus volcado, un bus se fue a un barranco, pero si ustedes se van por la carretera, digamos, interamericana, pueden darse cuenta cómo conducen esos pilotos de transporte colectivo que al final ponen en riesgo la vida de todas las personas. Y cuando uno realiza una actividad donde lleva a una persona, al final es una responsabilidad. Yo les digo, a veces muchos de ustedes, me imagino que a veces vienen y le dan jalón a su amigo o amiga, algunos en moto, otros en carro, pero la motocicleta es un medio de transporte más liviano, más fácil, más rápido, pero el más peligroso que puede existir también, ¿verdad? Entonces hay que tener toda la precaución y el cuidado necesario para salvaguardar la vida de uno y salvaguardar la vida máximo si uno lleva a otra persona, ¿verdad? Entonces todo esto es importante que ustedes lo manejen y al interpretar la ley, para alguien, como me decía una vez un estudiante, mire, a mí me parece injusto que por qué a los del transporte colectivo más pena y a nosotros menos, ¿verdad? Entonces, no es que sea justo o injusto, sino es por el grado de responsabilidad que lleva uno al conducir un vehículo, ¿verdad? Dependiendo cuál sea mi función, porque no es la misma responsabilidad que ustedes vayan solo en una moto o un vehículo a que ustedes estén manejando un taxi o un transporte colectivo en el cual ya llevan personas que prestan o que ustedes prestan un servicio, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo manejen. Si no hay ninguna otra pregunta, continuamos, por favor. Entonces, estamos con el homicidio culposo. Recordarán entonces que en el homicidio culposo, el elemento interno, entonces, o el elemento subjetivo en este caso es la culpa. En los elementos, se recordarán ustedes también que vimos el elemento objetivo. En el elemento objetivo siempre es dar muerte a una persona. En el elemento material es la muerte de una persona. Y también en su momento ustedes pueden ver que puede ser el acto inicial de ser lícito. Es decir, que el acto sobre el cual ustedes ejecutaron una acción, que el acto que estén realizando sea lícito, ¿verdad? Porque si el acto no es lícito, en su momento entonces puede encuadrarse con un homicidio simple. O en su momento, si hay otra circunstancia que la hace diferente, podríamos ya caer en un homicidio calificado, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes lo sepan bien. En el artículo 128, nosotros vamos a encontrar la inducción al suicidio o ayuda al suicidio. Quien indujere a otro al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, si ocurriere la muerte, se le impondrá prisión de 5 a 15 años. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprendidas en los artículos 146 y 147 de este código, la pena de prisión será de 6 meses a 3 años. Algunas personas dicen, miren, ¿será que se da la inducción al suicidio? Hay personas que sí, y a veces no es con la intención como tal, pero sí, si yo me voy a matar, ¿va? Ustedes se han dado cuenta en las redes sociales, por eso les decía el día anterior, las redes sociales que ustedes utilícenlas bien. O sea, ¿por qué les digo que las utilicen bien? Porque a veces uno, en su intento de tener algún tipo de bromas, en tener algún tipo de relación, ya sea de pareja, de amistad, de amigos con derecho, dicen los muchachos en materia de la clase de derecho penal, ¿verdad? Entonces, acá ustedes pueden dejar siempre huella, siempre, ¿verdad? Y las redes sociales es mucho más fácil para poder ubicar a una persona. Y yo les aseguro que ustedes tienen más información confidencial en su teléfono celular que en su propio armario, o en su propio ropero, en algún lugar de su habitación. Tienen mucho más información. Su vida completa está en un teléfono, ¿verdad? Entonces, en un teléfono, en una tablet o en una computadora, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes tengan esa precaución. Igual, ya uno cuando va conociendo la ley, que ustedes también muchas veces prevengan a su propia familia, ¿verdad? Hermanos, tíos, primos, papá, mamá, de muchas situaciones que puedan darse, ¿verdad? Porque a través de la tecnología, pues ya los delitos evolucionaron. Y ahora ya no es que como antes, que la extorsión, recuerdo yo que dejaban unas cartitas debajo de la puerta pidiendo el dinero. Ahora no, ahora consiguen su número de teléfono, consiguen su WhatsApp, consiguen su red social, cualquiera que sea, y detrás de esos medios, ya les empiezan a pedir dinero o a decirles que tienen cosas de ustedes o famosos videos que si no se los van a publicar. Entonces, toda esa parte es importante que ustedes lo manejen, y sobre todo en el caso de la inducción al suicidio, puede ser que alguien esté tirando un mensaje como que hasta aquí llegó, ¿verdad? Entonces, y de esa manera a veces uno también comenta, ¿va?
es hora o ya no te queremos o cuestiones así. Entonces, podría darse que pueda encuadrar en su momento la inducción al suicidio. Puede ser que la persona sí efectivamente esté mal, ya se sienta mal y como uno con un mensaje puede ser que la mente de un ser humano es importante que ustedes lo manejen. Depende cómo a ustedes les transmiten algo, les van a mostrar el interés o el desinterés a algo. Yo siempre lo manifiesto en un curso. Si a mí el curso, el catedrático que lo da es aburrido, no tiene ejemplos, no maneja el tema, pues se duerme uno. A mí me pasaba cuando era estudiante, a veces uno se duerme y no tiene ni ganas. Y a veces, como en este caso en materia penal, que el tiempo no da, quiere uno más tiempo para poder seguir trabajando y sobre todo pues interpretando y manejando ley, ¿verdad? Que eso es importante, que ustedes es lo que van a hacer a futuro, es lo que yo les transmito, es lo que ustedes van a hacer ya en su vida profesional, los que se van a dedicar a materia penal, ¿verdad? Los que se van a dedicar a otra cosa, pues también tienen que conocerlo porque esto les va a servir para aplicar, integrar e interpretar la norma, ¿verdad? Porque la norma no es solo un artículo. A mí ya me aprendí que el homicidio simple es quien diere muerte a una persona se le impondrá la pena de 15 a 40 años. Yo ya sé que es homicidio, sino el homicidio a veces va más allá de esa interpretación de la norma y la integración de la misma para poder tener un buen sustento y un buen fundamento al momento de argumentar un hecho como tal, ¿verdad? Entonces, pasamos al siguiente, el infanticidio. Acá es importante, por favor, aquí el sujeto pasivo, es decir, el fallecido, ¿verdad? Es el que cambia y el sujeto activo también es una persona específica. Entonces, aquí es importante que ustedes lo manejen. La madre, dice. Entonces, el sujeto activo aquí es la madre. Si alguien de ustedes que es padre mata a una persona o mata a su hijo en los días que se establece acá, que no haya cumplido 3 días de nacido, si ustedes son los papás, no va a ir por infanticidio, se van a ir por un parricidio. Entonces, bien claros con esto, ¿verdad? Entonces, acá el artículo 129 establece el infanticidio. Entonces, sujeto activo del infanticidio va a ser la madre, ¿verdad? Que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado. Recordarán ustedes, o las personas que aquí ya son madres de familia, o los que son padres de familia también se pueden dar cuenta que al momento de que una mujer dé a luz a un niño o niña, ¿verdad? En esta forma, ya podemos ver que a veces el estado el estado psíquico de la persona no está tan bien. A veces reaccionan agresivas, a veces muy sensibles, a veces como desorientadas o desubicadas, porque el dolor de parto, pues que nosotros como hombres nunca lo vamos a saber, solo las mujeres sabrán, las que ya tuvieron un hijo, qué es eso, ¿verdad? Entonces, por motivos íntimamente ligados a su estado emocional, que le produzca indudable alteración psíquica, matar a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días. Será sancionada con prisión de 2 a 8 años. Alguien dirá, ¿se da o no se da? En la práctica se da. Entonces, yo tuve un caso en el cual esas personas que trabajan así en fincas vinieron acá a una finca cerca de donde yo vivo, ¿verdad? Y la persona dio a luz a su hijo, pero se metió a un cafetal, ¿verdad? Y no sabemos hasta al final que si el niño nació muerto o ella lo mató, pero al final cuando se dieron cuenta es porque lo estaba enterrando, ¿va? Entonces, al momento de darse cuenta viene la detención y esto, ¿verdad? Entonces, pero fue el mismo día, fueron horas, digamos, del nacimiento del niño, cuando se dieron cuenta que el niño estaba muerto, ¿verdad? O sea, ella lo iba a desaparecer como tal. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasaba con la persona? Su estado emocional no era bueno, pero por el mismo impacto, madre soltera, como que ocultando el embarazo a la familia, entonces una serie de circunstancias que se da, ¿verdad? Entonces, lo que procede ahí es un infanticidio, porque era una madre, el niño no había cumplido 3 días de nacido. ¿Qué pasa si ya cumplió, ya tiene más de 3 días, ya tiene 4 días de nacido? Ya no va a ser un infanticidio. Aunque sea la madre la que le dé muerte, entonces ahí cambiamos el tipo penal y ya no sería, si no es la madre y si no ha pasado los 3 días, entonces es infanticidio. Si es la madre, pero pasó de 3 días de nacido, ya nos vamos entonces a otro tipo penal. Y ese otro tipo penal ya lo vamos a encontrar nosotros en el Código Penal, ¿verdad? Como el parricidio. Ya cambiamos del artículo 129 al artículo 131. Yulisa, ¿me está levantando la mano? Licenciado, una pregunta. ¿En un infanticidio o en un parricidio puede ser un atenuante la depresión postparto?
En el infanticidio, por eso le digo, es algo, un motivo íntimamente ligado al estado en su momento de la madre que le va a producir una alteración psíquica. Y la alteración psíquica es una circunstancia de posparto, ¿verdad? Que le causa en su mente, ¿verdad? Un trastorno psicológico por la misma situación de haber tenido un hijo. Pues la labor de parto no es nada sencillo, ¿verdad? Entonces, de esta manera, siempre y cuando el niño o niña no haya cumplido 3 días de nacido. Porque si ya tiene 4 días, ya no es infanticidio, ya sería un parricidio, ¿verdad? José Gabriel. Gracias, licenciado. Disculpe una consulta. Así como las madres que dejan abandonados a sus hijos en los basureros, ¿ese delito se podría encuadrar aquí en el infanticidio? No, no, porque aquí tiene que estar la persona fallecida. Y muchas veces que dejan los niños, a veces no están muertos, ¿verdad? Los niños a veces que dejan abandonados están vivos. Si el niño falleció, tendría que determinarse en su momento qué edad tenía, o qué horas de nacido, qué días de nacido, ¿verdad? Entonces, ahí si la persona fallece, sí, en su momento se puede dar el infanticidio, ¿verdad? El infanticidio se puede dar. Ahora, si es el abandono de un menor de edad, eso lo vamos a ver más adelante también, porque hay un tipo penal que se establece como el abandono de personas menores de edad. Entonces, tiene que darse la muerte y tiene que establecerse el tiempo de nacido, ¿verdad? No sé si estamos ahí. Gracias, licenciado. Bueno, gracias. Entonces, ¿estamos claros? El infanticidio, entonces, sujeto activo, una madre, sujeto pasivo, tiene que ser un niño que ha nacido, que no haya cumplido 3 días de nacido. Si ya cumplió más de los 3 días, entonces nos vamos al parricidio. Aquí de una vez lo vamos a ver, ¿verdad? Nos vamos a saltar la suposición de muerte, después vamos a verla. Entonces, en el parricidio, el artículo 131 establece: quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Para todos aquellos que tienen más de eso, su código penal no está actualizado, ¿verdad? Entonces tienen que actualizarlo. Tienen que ver las reformas que hay al código penal también. Entonces, aquí es importante que veamos. ¿Ustedes ya llevaron Civil 1? Pregunto. Sí, licenciado. Bueno, ¿Qué artículo dijo? el artículo 131. Bueno, cuando ustedes llevaron civil, ¿verdad? En civil ya vieron ustedes lo que es la persona, ¿verdad? Cuando vemos la persona, también no sé si ya vieron el parentesco que existe, el parentesco civil, el parentesco consanguíneo, el de afinidad y todo lo demás. No sé si ya lo vieron. Pregunto esto para poder seguir con esta explicación. Sí, licenciado. Sí, Bueno, entonces, vamos entonces. 131. Quien conociendo el vínculo, dice. ¿Qué vínculo? Cuando nosotros hablamos de un vínculo, no es más que en su momento de aquel hecho que yo sé que la persona es mi familiar, ¿verdad? ¿Y cómo voy a saber que es mi familiar? Porque sea un familiar en línea, si es el parentesco consanguíneo, porque es mi hermano, es mi tío, es mi papá, es mi hermana, es mi sobrina, algún familiar, o es mi esposa, es esposo, es suegra, es cuñada. Entonces, ahí existe un vínculo, ¿verdad? Entonces, dice acá, quien conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o descendiente. ¿Recuerdan ustedes que cuando vieron el parentesco, lo vieron en línea recta, en ascendente o descendente, y vieron también en lo colateral? Entonces, ahí existe ese vínculo. En materia penal no es más que entonces el vínculo que nosotros tenemos a través del parentesco, conforme al Código Civil, solo que aquí el Código Penal pues ya no nos lo explica porque ustedes ya lo deben de saber. Entonces, quien matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Entonces,
Aquí vemos nosotros. Pero necesito que el día de hoy dejemos bien claro esta parte, porque aquí la ley establece lo relacionado a un cónyuge, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de cónyuge, estamos hablando de esposo y de esposa. Si la muerte, la mujer en su momento comete la muerte de su esposo, nos vamos como parricidio, ¿sí? Si es la muerte de una persona que es del género femenino, entonces ya no aplicamos el Código Penal, sino que vamos a aplicar la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Entonces, yo sí necesito que este artículo 131, en alguna parte que ustedes puedan anotarle ahí de su código, pongan ustedes, si la muerte es de una mujer, se va a aplicar el femicidio, artículo 6 de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, siempre y cuando que las circunstancias del hecho se encuadren en los incisos que tiene el artículo 6 de la ley contra el femicidio, ¿verdad? Entonces, por eso que me interesaba que hoy tuvieran su ley contra el femicidio, para poder ver esa diferencia, poder marcarla bien, para tener claro ese asunto, ¿verdad? Entonces, si yo mato a mi papá, a mi hermano, a mi tío, entonces ahí el parricidio sería el tipo penal, es decir, porque los sujetos que actúan en su momento son hombres. Entonces vemos nosotros que podría darse entre hombres parricidio. De mujer a hombre, es decir, el sujeto activo es la mujer mata a su hijo, a su hija o a su esposo. Entonces es parricidio. Pero si el esposo, un hermano, un tío, un primo mata a una prima, a una tía, a una hermana o a su cónyuge, entonces cambiamos, ya no es, en su momento, ya no es parricidio, sino es femicidio. Entonces nos vamos al artículo 6, aquí vamos a integrar los dos, vamos a analizar los dos al mismo tiempo. Azucena, ¿me está preguntando algo? Sí, licenciado, y si quien mata a una mujer es una hermana, tía, prima. Bueno, vamos a la ley entonces, a la ley contra el femicidio, y ahí vamos a descartar su duda. Establece, femicidio. Comete el delito de femicidio quien en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres diere muerte a una mujer por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias. ¿Cuándo se va a aplicar la ley contra el femicidio? Cuando exista una relación desigual de poder. ¿Y qué es cuál es esa, en su momento, esa relación desiguales de poder? Por lo común, les digo porque no siempre se da así, dentro de un hogar o dentro de una familia, por lo común lo que existe es un vínculo del machismo, digamos, en este caso, del poder dominante sobre una mujer. Y a veces se da hasta aquí en clase, se puede dar un femicidio, ¿verdad? Podría darse, como también podría darse en su momento una violencia en contra de la mujer, ¿verdad? Si yo vengo y maltrato a alguna de ustedes como mujeres, puede existir ese vínculo, pero tenemos que ver si la ley lo regula así. Entonces, si en su momento es una mujer con otra mujer, ¿por qué circunstancias lo mató? ¿Verdad? Entonces no podríamos aplicarle femicidio porque no hay una desigualdad de poder, porque las dos son mujeres, pero sí nos podríamos ir por un asesinato o podríamos irnos por un parricidio. No sé si estamos bien ahí, Azucena. Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces vamos al artículo 6 de la ley contra el femicidio. Entonces, ¿bajo qué circunstancias? De las siguientes. Primero, inciso A, haber pretendido infructuosamente o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. Lo que les decía el día anterior. Si en su momento hay una relación de poder o hay una relación de noviazgo, de amigos con derecho, de como quieran denominarlo ustedes, o son pareja o expareja, podría ingresar dentro del término de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. ¿Cómo determinar si eran pareja? Ustedes, como les decía, en un teléfono celular, ustedes por lo común pueden tener conversaciones con cualquier persona,
bajo cualquier circunstancia, y ya ustedes sabrán qué es lo que escriben, ¿verdad? Y ahí, si nos vamos y ocurriera la muerte de una mujer, y es alguno de ustedes como caballeros que tenían una relación, y fueron ustedes los sujetos actores, o el sujeto activo, y tenían una conversación, ahí no hay más que un vínculo que se puede determinar exactamente, ¿verdad? Entonces, inciso B, mantener en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales de convivencia, de intimidad o de noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. Si el hecho se diere dentro del grupo que estamos acá trabajando, el curso de Derecho Penal, ahí podría encuadrar un femicidio, ¿verdad? Porque existe una relación de compañerismo, una relación, digamos, de estudio, y que ustedes muchas veces forman grupos, ¿verdad? Y entonces dentro del grupo tal, ahí estaba Juan y ahí estaba María, y entonces ahora Juan le pegó a María o mató a María, y hasta ustedes mismos como compañeros van a saber que ellos andaban o no andaban, o se veían a escondidas, diría alguien, ¿verdad? Entonces todas estas partes es lo que puede y se puede dar una investigación para poder restablecer una verdad histórica de los hechos, dependiendo del vínculo que existía entre la víctima y entre el sujeto activo. Inciso C. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia contra la víctima. Es decir, a veces cómo puede una persona actuar en contra de la persona. Algunos, ya vamos a ver más adelante el tema de, por ejemplo, de la misoginia, que ustedes tienen que saber qué es la misoginia en materia de derecho penal respecto a la ley contra el femicidio. Siguiente. Como resultado de ritos grupales usando armas de cualquier tipo, ¿verdad? En este caso hay personas que las utilizan, por ejemplo, el crimen organizado o las maras, para poder descuartizar a una persona, para hacer un rito satánico, por ejemplo, en el cuerpo de una persona, de una víctima. Entonces, se da muchas veces en el cuerpo de la víctima, en el cuerpo de la mujer, utilizan para, como les digo, para hacer como un tipo de sacrificio humano, le sacan el corazón, le escriben frases en el cuerpo, o con partes del cuerpo de la víctima manchan paredes, o le mandan un mensaje a la familia, cuestiones de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, aquí vemos nosotros lo que la ley establece. Inciso E, en menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o cometiendo actos de mutilación. Hay personas que abusan sexualmente de la víctima previo a matarla, ¿verdad? Entonces, o bien, como la ley establece aquí, actos de mutilación. Ustedes han escuchado en las noticias y aquí cerca en el departamento a veces han dado que encuentran, por ejemplo, al final hablemos de cuerpos humanos descuartizados, ¿verdad? Y una parte por aquí, otra parte por allá. Entonces, esto se encuadra dentro de lo que puede ser el femicidio. En el caso del inciso F, por misoginia. ¿Qué es la misoginia? La misma ley contra el femicidio, en su artículo 3, en el inciso, o en la literal, perdón, F, establece que es misoginia. Y la misoginia es el odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo. Igual que en el inciso F, femicidio, también aprovechando, femicidio dice que es la muerte violenta por una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder del género en contra de las mujeres. Yo no sé si ustedes han escuchado y a veces entre la misma familia pasa esto, o si alguien de ustedes es papá o es mamá, a veces han escuchado ustedes que en la misma familia, Oscar, por favor, si pudiera apagar su micrófono. Gracias. Entonces, en el caso de la misoginia, hay personas que no le caen bien las mujeres, ¿verdad? O sea, las tratan mal por el hecho de ser mujer y a veces se da entre papá e hijas o hijos. A veces prefieren más al hijo por el hecho de ser hombre y no a la mujer. Entonces ahí hay un descrédito, hay un menosprecio que a veces uno como hijo lo identifica y lo ve. Yo les digo porque en la oficina yo me doy cuenta de esto, a veces van a repartir algún tipo de propiedad y dicen, bueno, para mis hijos tal y para mis hijas tal, o a veces a las hijas que hablan solas, ¿verdad? No les dan nada. Entonces, vemos nosotros esa desigualdad de poder que bien se puede encuadrar como la misoginia, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado porque hay mujeres también que quieren abusar de esta ley. Esto también ustedes como hombres o como mujeres, como abogadas y abogadas, también tienen que ser objetivos, ¿verdad?
cuándo hay femicidio y cuándo no hay femicidio. Va a depender mucho de la actitud de la persona, de la mujer, porque si nosotros como abogados también nos prestamos a que todo es femicidio, ¿verdad? Entonces todo va para femicidio, pero a veces hay cosas en las cuales no se da. Y ahí más adelante les voy a comentar cuando entremos a la violencia en contra de la mujer, cómo puede cambiar un hecho como tal, pero dependiendo de las circunstancias que se den, ¿verdad? Entonces, pasamos al siguiente, inciso G, cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima. Hay personas que las matan frente a los hijos, ¿verdad? Entonces, sin piedad de nada, y a veces los hijos son testigos del maltrato o de la muerte de la persona, y a veces son hijos menores de edad que no pueden hacer mayor cosa. Un niño de 5, 6 años, 7 años, 8 años o 10 años no tiene la fuerza, no tiene la capacidad muchas veces de defensa en contra, digamos, que se está ejerciendo en contra de la madre, en contra de la hermana, ¿verdad? Entonces, es importante manejar esto. El inciso H, concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal. Si nosotros vemos, este artículo 6 de la Ley contra el Femicidio tiene sus propias características, sus propias formas en las cuales se puede dar un hecho, como también hace integración a todo lo que puede pasar dentro de un asesinato, ¿verdad? Porque el artículo 132 del Código Penal nos establece entonces el tipo penal de asesinato. Entonces, ustedes pueden darse cuenta, en los homicidios calificados, empezamos viendo infanticidio, que es un atenuado, nos pasamos al parricidio, nos vamos al femicidio y por último caemos al asesinato, ¿verdad? Entonces, es la forma de integrar la ley. Terminamos y después vamos a regresar al parricidio y entramos al asesinato y con eso vamos a ir dando finalizada la clase el día de hoy. Por último, la persona responsable de este delito será sancionada con prisión, con pena de prisión de 25 a 50 años y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva. Adelante, en materia procesal, ustedes van a ver que es una medida sustitutiva. Cuando a una persona se le va a ligar a un proceso penal, si el delito no es tan grave y el Código Procesal Penal no prohíbe la aplicación de prisión preventiva, le podemos aplicar una medida sustitutiva. Pero cuando se encuadra la conducta en un delito o en un tipo penal de femicidio, no hay opción a otorgarle medida sustitutiva. Eso quiere decir, desde el momento que capturen a una persona, lo ligan a un proceso penal, va a quedar en prisión preventiva hasta que se emita sentencia, y si la sentencia es condenatoria, va a cumplir su condena de una vez, de 25 a 50 años, que es el rango que el juez puede imponerle, y aunque ya son 25 años, digamos, que le dan, ya cumpliendo una cierta parte de la pena, no se le puede otorgar ningún sustitutivo penal de rebaja o libertad condicional, porque la misma ley prohíbe que bajo ninguna circunstancia se le puede concederse la reducción de la pena. Entonces, alguien me hacía una pregunta anteriormente cuando vimos el repaso y decía, mire, a todos los delitos, yo recuerdo que en esa ocasión le dije que sí, a todos los delitos que están regulados en el Código Penal, pero no le expliqué el Código Penal, pero en esta ocasión, ya en un femicidio, sí, la misma ley prohíbe. De esta manera, entonces, regresamos ahora al Código Penal. William Gudiel me está levantando la mano. Sí, licenciado, así como aquí en mi ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer me aparece en la parte de abajo. La Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional la frase y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Expediente número 1749-2017, vigente a partir del 5 de julio de 2018. Sí, esta es una reforma, espérame, vamos a ver, que mi ley es viejita. Vamos a ver, ahorita lo corroboramos de una vez. Sí, exacto. Entonces, por favor, ahí pueden anotarle la reforma del año 2018. Entonces, si me hacen favor. Si lo pudiera poner ahí en el chat para que la mayoría lo copie, por favor. Entonces, en este caso, por favor, nos vamos al artículo
132 por cuestiones de tiempo. Les encargo, por favor, que para el próximo día analicen bien el asesinato, que es el artículo 132 del Código Penal, para efectos de poder interpretar el tema del asesinato y ver la ejecución extrajudicial, para que ya podamos ver lo relacionado al aborto. Y por favor que ustedes lean todo lo relacionado al aborto, la agresión con disparo de arma de fuego, y para que ya veamos esto el próximo día, tanto el asesinato, ejecución extrajudicial, el aborto y la agresión o el disparo con arma de fuego también, para que la próxima clase podamos agotar esto y ya entremos al tema de lesiones, ¿verdad? Porque al terminar todo el tema de quitarle la vida a una persona, entramos al tema de lesiones, ¿verdad? Que es cualquier daño que uno pueda ocasionarle a otra persona. Por favor, Diego, con la intervención de Diego, damos por finalizada la clase. Muchas gracias, licenciado. Solo en este momento para hacerles saber